está Inicia Temas del Día. Rapidito revisamos nuestra pregunta en Twitter para que participen en ella. Aquí está, 10 años del golpe de Estado contra Manuel Zelaya en Honduras. ¿Cómo está el país gobernado hoy por Juan Orlando Hernández? Opine. Honduras ha estado sumida en una espiral de crisis social durante la última década. Al cumplirse 10 años del golpe de Estado contra Manuel Zelaya, protestas, paros nacionales han marcado el diarismo de este país centroamericano para rechazar las privatizaciones en los sectores de la educación y la salud fundamentalmente. Acompáñenos a conocer nuestro primer tema del día. Y además, un sistema represivo que lo maneja el Estado como el que protege la élite oligárquica que gobierna Honduras. Que el Estado en Honduras se ha convertido en enemigo del pueblo. Ese sistema oprobioso que produce grandes masas de migrantes para los Estados Unidos, que produce pobreza extrema, que endeuda todos los días más a la nación hondureña. Una nación que vive de las remesas de los emigrantes, sin embargo, crea grandes conflagraciones contra los emigrantes, hipócritas. Declaraciones del expresidente Zelaya en exclusiva para Telesur. El también miembro del Partido Libertad y Refundación Libre insistió en la necesidad de entregarle el poder al pueblo para superar la crisis social que afecta a Honduras. Y ante el inclemente capitalismo que explota al ser humano y que la fuerza de trabajo se la exprime con bajos salarios, sin derecho a vivienda, sin derecho a salud. Ante esa fuerza irreconciliable de las contradicciones de clase, deberíamos de buscar la soberanía popular. No gobiernos con soberanía, soberanía popular, consultas permanentes. Un gobierno no puede hipotecar un país como lo han hecho con Honduras. En 10 años, la deuda externa de 3.000 millones que estaba cuando me sacaron a mí, hoy está en 14.000 millones de dólares. ¿Quién va a pagar eso? ¿Quién va a pagar? El pueblo hondureño va a tener que pagarlo. ¿Cómo? En 100 años de sacrificio. Hilda Silvestrucci nos amplía desde Tegucigalpa. ¿Cómo está, Hilda? Adelante. Muchas gracias. Pues Tegucigalpa, como el resto de las ciudades del país, siguen militarizadas sin saber por qué razones todavía, puesto que el Partido Libertad y Refundación ha dedicado la jornada a realizar actividades pacíficas como la instalación de un arreglo floral en este monumento al primer mártir de la resistencia, al joven Isi Obed Murillo. Lamentablemente los militares, la policía militar, ha obstaculizado que se realizara la programación que tenía planificada para el día de hoy el Partido Libertad y Refundación. Un completo dispositivo de militares en las calles, tanto de Tegucigalpa como de San Pedro Sula, así como con algunas actividades de intimidación hacia miembros de la prensa. Hace algunos momentos, algunos de sus efectivos estaban tomando fotografías de los periodistas y en el caso especial de nuestro equipo, que estamos realizando las actividades de cobertura correspondientes para estas fechas. Más adelante, en horas de la noche, el Partido Libre tiene programado un concierto, pequeña movilización que se desplazará hasta el centro de Tegucigalpa. Muchas gracias, Hilda. Vamos a revisar reacciones. Carlos Eduardo Reina, secretario del Poder Popular del Partido Libertad y Refundación, se refirió al futuro inmediato de ese país teniendo en cuenta la convulsa situación por la que atraviesa hoy Honduras. Yo insisto en explicarle a nuestros compañeros y al pueblo hondureño que no basta la renuncia del presidente. Él es el dictador que administra la dictadura. Necesitamos desmontar la dictadura, porque si no, puede lucir que hay cambios simplemente cambiando a Juan Orlando y poniendo a otro que continúe defendiendo los mismos intereses. Sin duda es el primer paso a la salida de ella, pero luego debemos convocar a un proceso de consultas para que el pueblo hondureño nos lleve a una constituyente originaria donde podamos los hondureños construir por primera vez en la historia un contrato social que nos represente a todos y que nos defienda como principal objetivo los intereses nacionales de Honduras.
Reacciones internacionales. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también reflexionó en torno a la fecha. Así se expresó: hace 10 años se inició con el golpe de Estado al presidente Manuel Zelaya la agresión del imperio gringo contra los gobiernos progresistas del continente. No podrán los golpes y las agresiones doblegar la voluntad de lucha de los movimientos progresistas de la patria grande. ¿Qué dicen usuarios de Twitter? Revisamos también en este momento. Tenemos el primero. Ahí está. El diputado Germán Altamirano: prohibido olvidar quienes por unas monedas vendieron la democracia y el país con un golpe de Estado en 2009. Exigimos justicia al mayor actor de corrupción que ha existido en Honduras. Fanny Lara señala: 10 años del golpe de Estado, amanecemos con Honduras militarizada como ese día. El escenario no cambia, las Fuerzas Armadas al servicio de los dictadores y enemigos del pueblo. Fuera Jo, o sea, fuera Juan Orlando Hernández. Ronald Vargas Araya, que dice: Honduras, el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya hace 10 años supuso el comienzo de una era de regresión democrática en la América Latina. Hagamos entonces un recuento de cómo ocurrió el golpe de Estado en 2009. Previo a los hechos, el presidente Zelaya en junio de 2009 anunció la realización de un referendo para consultar a los hondureños sobre la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente que reforme la constitución del país. El 20 de mayo, el entonces presidente del Congreso, Roberto Micheletti, denunció la supuesta existencia de un plan para asesinarlo y acusó a Zelaya de pretender continuar en el poder más allá de su periodo de gobierno. El día 29 de mayo, el organismo electoral convocó a elecciones generales para el 29 de noviembre. 24 de junio, el Congreso aprueba un marco legal para la realización de referendos y plebiscitos en una maniobra que buscaba obstaculizar la posibilidad de reformar la Constitución y permitir la reelección presidencial. El 24 de junio, las Fuerzas Armadas se rehusaron a movilizar urnas para la consulta electoral. Ante esto, el presidente Zelaya destituyó al más alto jefe militar, Romeo Vázquez, y aceptó la renuncia del ministro de Defensa, Edmundo Orellana. El 28 de ese mes, soldados detuvieron a Zelaya durante la madrugada en la casa presidencial y lo llevaron a una base militar estadounidense para luego trasladarlo contra su voluntad a Costa Rica. Horas después, el Congreso designó a Micheletti como presidente interino, quien impuso ese mismo día un toque de queda. El derrocamiento de Manuel Zelaya fue entonces condenado por la comunidad internacional, mientras en Honduras continuaron las protestas. Ahí está entonces la pregunta del día: 10 años del golpe de Estado contra Manuel Zelaya en Honduras. ¿Cómo está el país gobernado hoy por Juan Orlando Hernández? Opine. Vamos a hacer una primera pausa en nuestra edición de temas del día. Tenemos mucho más al regreso. Nuestro segundo tema, acompáñenos, no se vayan. El Consejo de Ministros de Cuba, liderado por su presidente Miguel Díaz-Canel, aprobó varias medidas, entre ellas el aumento salarial al sector presupuestario, con el objetivo de mejorar la vida cotidiana en un importante sector de la población, pese al bloqueo de Estados Unidos contra la isla desde hace 60 años. ¿Qué opina el pueblo cubano sobre estas medidas? Acompáñenos en nuestro segundo tema del día. Bueno, yo pienso que es una buena medida, que está bien, porque realmente hace falta estabilizar ya la situación aquí del país que estamos pasando, porque está bastante difícil, ¿no? Y todo lo que el gobierno hace casi siempre es bien para el país y para las personas. Lo veo muy positivo, porque una de las cosas más importantes hoy en día es precisamente la motivación, ¿me entiendes?, del salario para elevar los resultados que el país necesita. Y yo creo que el salario es una cosa muy importante, porque gracias a eso vamos a elevar nuestra economía, vamos a desarrollar nuestra economía, vamos a motivar a la gente que trabaje, para que sepa que estamos obligados a elevar los resultados al máximo para seguir desarrollando y para demostrar al imperialismo que somos invencibles. Alien Fernández desde La Habana nos tiene los detalles. Adelante, Alien, cuéntanos más, qué nuevas repercusiones ha habido tras este pronunciamiento del Consejo de Ministros en Cuba. Hola Rey, un gusto acompañarte en este minuto. Bueno, la repercusión te puedo asegurar que es muy favorable al interior de la sociedad cubana. Es una medida que beneficia
En particular, esta medida de aumento de salario al sector presupuestado es una acción que beneficia directamente a aquellas personas que tenían los más bajos salarios y que sus funciones sociales son de trascendental importancia. Estamos hablando de los médicos, los maestros, funcionarios públicos, profesionales de varias ramas que se desempeñan en las estructuras, digamos, auxiliares, burocráticas de las diferentes instituciones de los ministerios del país, aunque hay que recordar que recientemente los médicos en Cuba recibieron un aumento de salario, por lo tanto no van a ser, digamos, del sector más beneficiado como parte de este aumento salarial. Es algo verdaderamente significativo, te decía, importante, es parte de lo que debe ser posteriormente una reforma salarial integral que se debe desarrollar en el país y que sería un paso significativo para avanzar en torno a la eliminación de la dualidad monetaria y cambiaria, un fenómeno económico que hay que enfrentar, según los expertos, con una mirada muy integral para evitar que se cometan errores que puedan incidir directamente en la calidad de vida de los ciudadanos. Este aumento de salario es, digamos, la medida más conocida, de la que más se comenta ahora mismo en Cuba, pero hay que decir que el Consejo de Ministros, encabezado por su presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, también aprobó otro grupo de medidas que son estrategias para que la economía avance aún en medio de estas circunstancias adversas por las incidencias del bloqueo de los Estados Unidos. Son medidas que no se conocen puntualmente en detalle, se van a ir conociendo, según decía esta información del Consejo de Ministros, más adelante por los medios de prensa de Cuba, pero que en sentido general son estrategias para dinamizar la economía, para incrementar la producción nacional, incrementar, por ejemplo, la producción de alimentos, dinamizar la inversión extranjera, algo muy importante para el desarrollo del país, y habrá que esperar para conocer puntualmente de qué se trata, incluso también para conocer ese aumento de salario real, en qué consiste, digamos, en cuánto es el monto en que se aumenta este salario. Rey, y algo muy importante para terminar es que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez hizo un llamado ahí en esa reunión del Consejo de Ministros a los dirigentes, sobre todo a los que tienen que controlar, verificar la implementación de estas medidas para que se haga, decía, sin formalismos ni burocratismos. Y esto es muy importante. Hay muchísima expectativa en Cuba, Rey. Muy en línea incluso con el pensamiento del hoy expresidente Raúl Castro, primer secretario del Partido Comunista de Cuba, que siempre velaba porque las medidas que se generaran en el seno del gobierno se aplicaran lo más inmediatamente posible, de la manera más directa y sobre todo para proteger al pueblo. Muchísimas gracias, Salien, por esta información. Hasta muy pronto. El ministro de Economía y Planificación de Cuba, Alejandro Gil Fernández, explicaba que las medidas en el sector presupuestado iban a ser aplicadas a partir del venidero mes de julio. El salario mínimo se incrementa a 400 pesos, el salario medio mensual por trabajador se eleva a 1.067 pesos. Se especificó que los gastos por este incremento salarial no deben aumentar el déficit del presupuesto del Estado, que ya ha sido aprobado para 2019. En este contexto, la ministra de Finanzas y Precios, Macy Bolaños Weiss, explicó que con el incremento salarial al sector presupuestado se generalizará la aplicación de la contribución especial a la seguridad social como parte del principio de que todos deben aportar el financiamiento de los gastos que respaldan las prestaciones por concepto de salario. Así lo expresaba, tendrán un tipo impositivo del 2,5% quienes obtengan ingresos mensuales hasta 500 pesos y de un 5% los que reciban salarios superiores a 500 pesos. El presidente Miguel Díaz-Canel aclaró que no se trata de una reforma salarial, sino de un alza en las remuneraciones, que es a lo que podemos llegar ahora, cito sus palabras. Vamos a ver el siguiente gráfico realizado por el portal Cuba Debate. La población laboral en 2018 es de 7.1 millones y se estima que se reduzca a 6,4 millones en 2030, mientras la ocupación laboral ese mismo año, 2018, se toma como referencia, fue de 4.482.700 trabajadores. El sector estatal
Está compuesto por salud pública, educación, cultura y deporte, administración pública, comunales, vivienda y defensa. Bueno, pues está comprendido por estos 3.067.000 trabajadores, de los cuales el 48% pertenece a unidades presupuestadas, el 52% al sector empresarial. En cambio, el sector no estatal posee 1.415.700 personas, es el sector cooperativo y los llamados trabajadores por cuenta propia. Ve entonces en ese gráfico cómo con el rojo está representado justamente el sector estatal y con el verde el sector no estatal. Lo representado por el rojo, que es la mayoría, serían las personas beneficiadas, o sea, los empleados públicos que se van a beneficiar con estas medidas recientemente aprobadas en el Consejo de Ministros de Cuba. El ministro Gil Fernández expresó además que las medidas buscan mejorar la vida de este sector de la población, entre otros objetivos, como por ejemplo defender la producción nacional, diversificar e incrementar exportaciones, sustituir importaciones, fomentar encadenamientos productivos, potenciar la empresa estatal, autoabastecimiento municipal, las inversiones, la circulación mercantil minorista, el fomento de las producciones agropecuarias, avanzar en la soberanía alimentaria, promover el desarrollo local, cumplir la política de la vivienda y poner la ciencia en función de resolver los problemas. Le hablamos ahora de otros temas que también son noticias este viernes. Revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Sabrina Roth, Argentina, en el encuentro del precandidato a presidente por el Frente de Todos con el FMI, nos referimos a Alberto Fernández, cuestionó al organismo por violar la cláusula sexta de su estatuto. De 39.000 millones de dólares que entregó a la gestión de Mauro Fulco, ya se fugaron 30.000. Uruguay. Mateo Grilli, este domingo habrá elecciones internas para definir los candidatos presidenciales de cada partido de cara a las elecciones nacionales. Son 28 precandidatos representando a 15 partidos políticos. Hay 2.680.000 habilitados para votar. Venezuela. Adriana Sibori. El gobierno venezolano, a través de su Cancillería, anunció que emprenderá acciones contra la administración de Donald Trump. Afirman que las sanciones impuestas desde 2015 agreden a ciudadanos del país suramericano y violan derechos fundamentales. Ahí tenemos entonces el vídeo que nos presentaba Adriana Sibori. Edu Marín desde España. Al menos 2 personas han fallecido en España por la ola de calor que azota al país en los últimos días y que también se vincula a varios incendios activos en la península ibérica. Avanzamos ahora al tema de la semana. Brasil es el tema de la semana y es Michel de Melo quien nos cuenta cómo se ha desarrollado esta polémica en torno al caso Lava Jato, el hoy ministro de Justicia Sérgio Moro, las filtraciones de The Intercept y la negación del habeas corpus de Lula. Creo que aquí traté. Michel, ¿cómo estás? Buenas tardes, Rey. ¿Todo Muy bien? buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Oye, Michel, traté, te decía, de sintetizar cómo han ocurrido diferentes hechos en torno al caso Lula da Silva. Bueno, justamente esta fue una semana decisiva en la cual todos esperábamos que Lula por fin iba a tener su proceso considerado como nulo, justamente por las revelaciones del caso Lava Jato, del portal de Intercept. De la semana anterior. De la semana anterior. Sin embargo, justamente el martes, la Suprema Corte, en 2 votaciones, negó una vez más el habeas corpus al presidente Lula y su libertad, ¿no? En su consecuente libertad. Justamente en ese momento en el país se genera una discusión sobre cuáles son las condiciones realmente de que sigamos creyendo en la justicia del mismo país. Claro, porque cada vez se va desmoronando más la presunta culpa de Lula. Precisamente, o sea, esas revelaciones que son solo ni siquiera un 10%, porque el mismo portal de Intercept dijo que las grabaciones que tienen, los mensajes que tienen son de años, entonces hay mucho material que todavía va a salir a luz, pero los que ya están en evidencia hoy ya nos muestran que sí, que Sergio Moro, que se supone es el juez quien tiene que juzgar todo el caso, en realidad daba el ritmo de las investigaciones, definía quién eran los testigos, definía quién iba a ser investigado. Movía todos los hilos. Movía todos los hilos, o sea, sugería cuáles serían las pruebas, sugería incluso respuestas que el Ministerio Público debería dar, respuestas públicas a la defensa de Lula. O sea, está más que claro que la operación Lava Jato es
sí, la mayor operación anticorrupción de la historia del país. En 5 años, como vemos ahí en pantalla, tenemos números que son... reveladores. Que son reveladores. Explícale a la audiencia qué dicen esos números, por favor. Justamente, o sea, mira, en 5 años de Operación Lava Jato, esa operación que es conducida por el Ministerio Público y por la Policía Federal. El Ministerio Público sería como la Fiscalía General del país. Bueno, 285 condenas, entre ellas, bueno, está la de Lula. 600 demandados, entre ellos está Lula. 1000 años de penas, o sea, las penas que fueron emitidas hasta ahora, sumadas, son de 1000 años de cárcel a las personas que fueron acusadas. Entre ellas está la pena de Lula, que fueron 12 años y un mes. Se realizaron encuestas abiertas en el STF, que es la Suprema Corte, y fueron 60 fases desencadenadas. Pero lo más importante, Rey, además de esos datos que ya nos dicen bastante sobre el tamaño de la operación, es justamente ese gráfico. A ver, ¿de qué va ese gráfico? Ese gráfico enseña el... Vamos anterior al gráfico, el gráfico. El próximo, exactamente. Ese con no, el otro... estamos repitiendo el de la Lava Jato, en las barras que teníamos presentadas. A ver. A ver, esa misma. Stop, ahí. Pues aquí nos enseña la cantidad de fases de la operación por año de desarrollo de la operación. Como podemos ver, de lejos, el año 2016, que fue justamente el año del golpe parlamentario contra Dilma Rousseff, ¿no? contra nuestra expresidenta, fue el año donde la operación Lava Jato tuvo más fases, o sea, tuvo más etapas. Sin embargo, ahora vemos la cantidad en 2019. Es la menor. Que es la menor, o sea, todo bien que estamos en la mitad del año, pero igual que estamos en la mitad del año, si comparas el tamaño del gráfico de 2019 para 2016, es muy inferior. Podemos decir que es como 5 veces inferior y ya vamos por la mitad del año. Exacto, ya se puede predecir que no va a superar a 2016. Y eso, una vez más, nos confirma que, o sea, la operación Lava Jato sí tenía un vínculo muy claro con el golpe parlamentario contra Dilma Rousseff. No es por nada que en el mismo año que le dan el golpe parlamentario, es el año en que la operación más detiene personas, más condena personas. Y ahora que tenemos a Lula encarcelado, que tenemos a Dilma fuera de la jugada, ya la operación no es tan activa, por así decir, como en otros años. Como que ya no hace falta, ¿no? Como que ya no hace falta. Y lo otro que yo creo que es importante también que tenemos esta semana, y de hecho sucedió hoy, es que mientras toda esa operación, todos esos datos de lo grande que es la operación Lava Jato en esos últimos 5 años contra la corrupción, sin embargo, esas instituciones, el Ministerio Público, la Policía Federal, ahora que tenemos esas nuevas revelaciones, no tienen la misma determinación para investigar a sus propios magistrados, a sus propios funcionarios, servidores públicos que están involucrados en ese escándalo de publicaciones del portal de Intercept. O sea, porque justamente hoy el Ministerio Público suspendió las investigaciones contra el procurador Deltan Dallagnol, que es justamente con quien Moro más tiene conversaciones divulgadas, que era en el caso el procurador encargado de la operación Lava Jato, y contra otros 15 nombres, contra otros 11 nombres de magistrados. Fíjate que de los 15 nombres de magistrados del Ministerio Público Federal que están involucrados en el proceso de Lula, 11 son nombrados en esas conversaciones entre Moro y Dallagnol. Inmensa mayoría. Inmensa mayoría. Y todos esos, el Ministerio Público hoy dijo que no, que por las revelaciones hasta ahora no ve una práctica inadecuada y entonces no hay por qué seguir investigaciones, o sea, ni siquiera una condena, son investigaciones lo que se niega de hacer. Exacto. Aquí tenemos un planteamiento de Ricardo Lewandowski. Es importante, Michelle, como conocedora que eres de la política brasileña, explicar a la audiencia la función de Lewandowski en este contexto. Ricardo Lewandowski es uno de los ministros, o sea, jueces de la máxima corte de Brasil. Esas declaraciones las hizo justamente este martes, cuando hubo entonces la evaluación del caso de Lula y que se denegó 2 veces otros 2 pedidos de habeas corpus contra Lula. Lo que él dice, no sé si es porque el acusado es una determinada persona, pero yo recuerdo que en este tribunal, innumerables veces, en circunstancias análogas, cuando hubo una lesión del derecho fundamental, que es el de la participación del abogado en el juicio fue levantado, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa? La defensa de Lula ha denunciado más de una vez en que esas audiencias que juzgaron el habeas corpus de Lula, no solo ahora. Continúa ahí la frase. Exacto, él termina, incluso con sustentación oral, con previa intimación, ¿cuántos procesos anulamos porque el abogado no fue intimado? Hasta olvido cuántos, de tan grande fue el número. Al final lo que él sugiere, que en el caso de Lula, justamente como la defensa ya ha denunciado, muchas veces la defensa no fue convocada, no fue instada a las audiencias que iban a discutir el habeas corpus.
Más de una vez eso pasó con el caso de Lula. La defensa se entera por los medios que el caso de Lula va a tener una nueva audiencia. O sea, que hubo una tras otra violación al debido proceso. Claro, porque si ni siquiera la defensa tiene el derecho de hacerse presente, no porque hablemos no del sabe. acusado. Porque no sabe. Entonces, lo que ese juez, que de hecho votó en favor de la libertad de Lula, del habeas corpus, lo que dice es eso, o sea, lo que él quiere decir. A lo mejor si no fuera Lula, esa persona que estuviera siendo juzgada hoy ya estuviera libre. Bueno, y hablando, Michelle, de esos cambios de postura, hasta aquí lo hemos visto de manera general, como la justicia brasileña, pero ¿cómo se ha evidenciado en la figura de Sérgio Moro? Bueno, Sergio Moro también es una figura que durante todo el proceso del golpe se fue construyendo como un héroe nacional. De hecho, muchos le querían incluso para presidente en lugar de Bolsonaro. Y luego él asume ese Ministerio de Justicia y de Seguridad Pública, que es un superministerio que fue creado por Bolsonaro para dárselo a Moro, como una troca de favores, ¿no? Lo que se parece, un cambio de favores. Por su desempeño en la Lava Jato contra Lula. Justamente, por su desempeño en la Lava Jato contra Lula. Y justamente ahora, otra vez, al revés de que se inicie alguna investigación sobre su postura, que debería haber empezado el martes también, debería ser juzgada su postura en la Suprema Corte, en el caso de la Lava Jato. No, Moro al revés, parece que es premiado otra vez por el trabajo que ha hecho, porque esa semana, en ese mismo día, él no se presentó ante el Parlamento, que debería presentarse para dar explicaciones, porque estaba viajando a Estados Unidos. Nada más y nada menos. En nombre del gobierno, para articular nuevos trabajos de inteligencia entre Brasil y Estados Unidos. Justamente inteligencia, o sea, de investigaciones. Cuando te hablo de Sérgio Moro, es porque entiendo que antes de este momento él tenía una postura muy acorde con lo que debería ser la justicia brasileña, pero en la medida que el tiempo pasó y estando él frente a la Lava Jato fue como cambiando, ¿no? Justamente todo el tiempo Moro se construyó como esa figura de que yo quiero combatir la corrupción, yo no soy político, de hecho, antes de iniciar el gobierno Bolsonaro, él siempre dijo que no quería involucrarse en política porque él era juez y estaba luchando contra la corrupción. De eso tiene que ver justamente el material con el que vamos a despedir. Exactamente, eso que te iba a decir. Ahora tenemos un material que es justamente, primero, una entrevista de Moro en el periodo en que él era el juez encargado de la Lava Jato, en donde él mismo habla cuáles son las funciones del juez. O sea, de lo por qué no era él quien guiaba la investigación. Al final, un juez no debe guiar la investigación. Y luego tenemos ahí un compilado justamente de los audios, de los mensajes que él intercambió con Deltan Dallagnol. Y ahí entonces yo creo que el público puede sacar sus conclusiones comparando el propio Moro hablando de cuáles deberían ser sus funciones. Moro antes y después. Y luego Moro en acción, por así decirlo. Moro en acción como juez en la Operación Lava Jato. Pues vamos entonces a despedir Temas del Día, Michelle, con este material. Muito obrigado. Muchas gracias y muy obrigado. Hasta pronto. Hasta Usted pronto. mantiéndose con nuestro programa hasta el final. Vea este material que ha preparado nuestra compañera Michelle, por favor. Se escucha mucho por ahí sobre la estrategia de investigación del juez Moro. Yo digo que la culpa es toda del Ministerio Público, de la Policía Federal y sus organismos auxiliares, porque yo no tengo estrategia de investigación ninguna. Quien investiga y decide lo que va a hacer el Ministerio Público y la Policía, el juez es reactivo. En 22 de abril de 2016, el actual ministro de Justicia, Sergio Moro, y el procurador Deltan Dallagnol, encargado de la Operación Lava Jato por la Fiscalía General, aseguran la articulación con el juez del Supremo Tribunal Federal, Luis Fux, para garantizar la condena al expresidente Lula da Silva. Textualmente, Dallagnol afirma: el ministro Fux dijo para contar con él para lo que sea necesario una vez más, en especial en el nuevo gobierno. Más tarde, en 31 de agosto de 2016, los magistrados intercambian mensajes que confirman la cooperación del gobierno de Estados Unidos en la operación de la Policía Federal brasileña. Los mensajes del procurador del Ministerio Público, Deltan Dallagnol, afirman: el problema es que la operación fue encargada a los mismos que están con la denuncia de Lula. Decidimos retrasar todo hasta que salga la denuncia contra el expresidente. Pero todo depende de la articulación con los americanos, que ya está siendo hecha. Estamos programados para hacer la denuncia el día 14. En mayo de 2017, el entonces juez Sergio Moro, encargado de juzgar las denuncias del Ministerio Público en el marco de la Operación Lava Jato, cuestiona el anuncio de un posible retraso de la presentación de nuevas denuncias contra el expresidente Lula, tras críticas de la prensa sobre la legitimidad del proceso.
Textualmente, Moro afirma: ¿Qué historia es esa de que ustedes quieren retrasar la denuncia? Ustedes deben estar jugando. No hay ninguna nulidad en el caso. Lo que dicen es pura tontería. Y el procurador del Ministerio Público, Deltan Dallagnol, contesta: Defenderemos mantener la fecha.